En lo alto de la comarca de Tierras Altas, dominando el valle del Cidacos, se alza un castillo que ha sido testigo de siglos de historia. Yanguas, antigua villa fortificada, fue frontera, refugio y centro de poder en una tierra de trashumantes, arrieros y familias adineradas. Hoy sus piedras nos hablan de una identidad que aún pervive en la memoria de unas sierras que se han convertido, contra su voluntad, en un camposanto de pueblos. Acompáñanos en este viaje al pasado, pero también al presente y al futuro, para descubrir la historia de Yanguas y de su castillo, porque hoy, en un paseo por la provincia, viajamos hasta él. Hoy vamos a conocer el castillo de Yanguas y se preguntarán, pero Iago, ¿qué estás haciendo en esta iglesia? Bueno, estamos en la iglesia de San Lorenzo, a nada, unos 50-100 metros del castillo de Yanguas. Y estamos aquí, Toni, porque para comprender lo que es el castillo, primero hay que comprender lo que es el pueblo, lo que es Yanguas. Y hoy estamos aquí por una cosita que tenemos aquí detrás, que seguro que lo están viendo ya en cámara, que son dos arcas, Toni. Acorazadas de la época medieval, buenos días. Estas arcas, bueno, estuvieron custodiando durante muchos siglos una documentación que se encuentra ahora en el Archivo Histórico de Valladolid, donde, bueno, se les concedían, aparte de los fueros, había documentación importante como la extensión del portazgo y otro tipo de documentación que luego podremos ver en el castillo, donde, dijéramos, a los yangueses se les otorgaron una serie de privilegios por haber soportado pues tantas penurias en épocas de batallas, ayuda a expulsar a los musulmanes y demás, y otorgó este tipo de privilegios que se alargó durante 5 o 6 siglos hasta la desaparición de la Mesta prácticamente, y dio pues, bueno, una serie de privilegios al tema del comercio, de los arrieros yangueses, en su transcurso por toda la península, facilitándoles pues, este privilegio que les extendía de tener que pagar este impuesto en cada entrada de las ciudades, ¿no? Esto llevó, pues, bueno, aparte del tema del ganado de la transhumancia, pues, a llevar otro tipo de mercancías, mercaderías, herrajes, y sobre todo estamos hablando en la época que se había descubierto América, y de alguna manera todo el transporte, tanto de plata y demás, pues bueno, eran las personas encargadas de transportar este tipo de mercancías. Esto está guardado en el Archivo Histórico de Valladolid, pero bueno, tenemos que ver que están custodiadas por 4 candados, 2 en este lado y 2 en otra arca que tenemos a 3 metros. Están muy protegidos por la importancia de que eran documentos reales y aplomados y cordonados. Y gracias a esto, pues bueno, este pueblo en los años ya de época de 1800 aproximadamente, llegaban a datar cerca de 5.000 personas, 3.500 en la zona de Villatierra, ¿no? Fíjate, 5.000 personas en Yanguas. En Yanguas, sí. Esta zona era, pues, hay que calcular de que había cerca de 85.000 cabezas de ganado, de oveja merina, que había que transportar en transhumancia hacia el sur y a la inversa, ¿no? Entonces, en este comercio, pues los arrieros yangueses, dentro de lo que es el castillo, todo lo que es el pueblo, esta época fue la época dorada de Yanguas, sobre el 1600, donde hay, pues, bueno, hay varios palacios en Yanguas. Tenemos el Palacio de los del Río, los Gaspares, los Cereceda, gente noble, pues, bueno, que tenían sus empresas aquí, aprovechando pues también este tipo de privilegios, ¿no? Esto es una cumbre celtíbera, de que ya hablamos de que época de celtas, ¿no? Una de las tribus, los pelendrones, que fueron los que se instalaron más en esta zona, tenían, pues bueno, su oficio era el ganado, la guerra, y desde entonces fue la zona de Yanguas, frontera y cumbre de la Celtiberia. Y de aquí pues tenemos pues esas joyas que prevalecen en la historia
y que tienen mucha importancia, ¿no?, en esta época, que, bueno, que dentro de lo que nos podemos imaginar con tanta tecnología, ¿no?, pues nos lleva un poco al pasado, ya que este pueblo mantiene su esencia rural y medieval, ¿no? Muchas veces no nos damos cuenta de lo que es realmente el pasado, ¿no? Como que no podemos imaginarnos lo que ocurría en este pueblo hace 300, 400 años, y muchas veces cuando hablamos de oficios perdidos, ¿no?, como fueron los arrieros, como está tan cerca de desaparecer también la trashumancia, para darnos cuenta de lo que realmente fue esta comarca, de por qué Llanguas fue cabecera de comarca de 25 pueblos, la villa y tierra de Llanguas, 5.000 personas que podíamos tener en un pueblo como este, para darnos cuenta de por qué tiene tantas iglesias, de por qué la Torre de San Miguel, la más antigua de la provincia, de por qué está aquí situado el castillo que vamos a conocer en un momento. Pero es muy interesante poder hacer esta mirada al pasado, ¿no?, poder abrirles la ventana desde el sofá de su casa a todos los que nos están viendo, que se den cuenta de lo que era Llanguas. Sí, bueno, Llanguas y Soria en sí, muchos pueblos la verdad que tienen gran relevancia, pero este en sí, al ser fronterizo, haber tenido tanta actuación militar, también protegió el señorío de Cameros durante tanto tiempo, la Mesta, todo lo que se fue construyendo en este tipo de pueblos en aquella época tan difícil, pues las conexiones eran muy importantes. Y si encima estaban protegidos con cartas reales y demás, pues a lo largo del tiempo dio afluencia pues que hubiera pues tanto comercio en Llanguas como empresas que se dedicaban al lavadero de lanas. Bueno, se intentaba producir ya la materia prima para poder salir al mercado directamente de aquí, ¿no? Y como hablamos siempre, pues bueno, pues pedidos, igual que luego lo podemos hacer por internet, en aquel tiempo lo se hacía por carta, pero también se llevaban muchas cosas necesarias. También era, como hablábamos, la época que se descubrió América, y en esta época pues también había mucho meneo de todo tipo, tanto de personas como de mercancías, ¿no? Estos arrieros tenían su poder, ¿no? Toda esta riqueza que les daban estos privilegios, junto también con el concejo de la Mesta, digamos que tanto los pastores trashumantes como los arrieros eran dos oficios que se beneficiaban el uno al otro y que también se defendían el uno al otro, ¿no? Exacto. Aquí había una serie de fueros donde se les daban unos privilegios y una protección, ¿no? También se les protegía si hubiera algún pleito y demás. En Valladolid también pues, tenían ese poder que en aquel tiempo... Que los ganaban además, los pleitos. Sí, en realidad sí estamos hablando de que con ese poder pues podían defenderse bastante bien. Y en aquella época era fundamental, ¿no?, el tener lo menos, estamos hablando que arrieros no eran simplemente ganaderos, eran ya mercaderes, por decirlo así, que eran personas cultas, que sabían leer, escribir, donde ya tenían una formación bastante, y encima eran conocidos. De hecho, ya veréis que hay algún relato de Cervantes donde se nombra a los arrieros llangüeses en aquella época. Tuvieron un pequeño conflicto en su viaje, pero tenemos que pensar que en el 1800 que ya se hablará de estas personas, decía mucho, ¿no?, de lo que era Llanguas, y estamos hablando de que no todos los pueblos pues, tenían 4 iglesias, dentro de lo que es este tipo de manejo de personas. Todo el mundo tenía pues su zona de trabajo y necesario, porque de alguna manera, tanto sea para enviar como para mantener lo que era esta zona, tenían que estar bastante en contacto de comunicación, ¿no? Y esta iglesia, tenemos que pensar de que aquí se hacían reuniones semanalmente, donde se juntaban los alcaldes y llegaban a acuerdos, porque tenemos que pensar que en aquella época siempre había conflictos, ganado, campo. Bueno, esta iglesia, aparte de hacer el culto religioso, pues se encargaba pues un poco de defender los derechos de unos, otros, llegar a acuerdos e incluso juzgar a personas, ¿no? Tenían que tener hasta que se construyó el Ayuntamiento de Llanguas en el 1800, y ya se trasladó todo este tipo fuera, ¿no?, de lo que era la iglesia, pero al pensar de que cada viernes semanalmente se juntaba
el concejo era una zona de comercio, pues podéis imaginar estas calles llenas de gente vendiendo, comprando, para poder sobrevivir, ¿no?, en aquella época, y todas las personas que entraran dentro de la villa también tenían que pagar su impuesto, ¿no? Pero era lo que hablamos, que eran temas de comercios que aún siguen existiendo y es así. Fíjate, el nombre de Yanguas, el nombre de los arrieros yangüeses que se conocía por toda la península, y luego también lo que comentamos, ¿no?, las iglesias cómo servían de centros sociales, de centros de negocios, ya no solo para las reuniones litúrgicas. Y bueno, también un poco por condensar la información que hemos ido dándoles, ¿no?, estas dos arcas que tenemos aquí custodiadas por las llaves de 4 de los alcaldes que iban rotando en los diferentes municipios de la villa de Yanguas. Estos son un poco los cimientos que ponemos para conocer ahora el castillo, que yo, Toni, estoy deseando de ir ya, porque si hablábamos que la iglesia tenía esa labor social, esa labor de negocios, los castillos no solo tenían esa labor defensiva, sino que también servían como centro de reunión, como muchas veces como almacenaje, así que vamos a conocerlo, Toni. Vamos para allá. Vámonos. Hoy nos hemos venido hasta la comarca de Tierras Altas, nos hemos venido a Yanguas para conocer su castillo y nos hemos venido con el nuevo Toyota CHR. Es la segunda generación del que ya es el modelo de Toyota más vendido en España, que llega con mecánicas híbridas más potentes, pero sobre todo una versión PHEV con etiqueta cero disponible en 140 y en 200 caballos. Por supuesto no puede faltar el sistema de paquetes de asistencia Toyota Safety Sense, con frenada automática de emergencia, aviso activo de salida de carril, asistente de luces de carretera y control de crucero adaptativo inteligente. Unos sistemas a los que desde este acabado base se suman también el asistente de salida segura y el detector de ángulo muerto. Lo tienen disponible en Futura Motor desde 32.000 euros. Estamos en el castillo de Yanguas. Ya, como ves, está derruido. Se construyó a finales del siglo XIV, el XIV-XV, 1380, y tuvo vida hasta aproximadamente el 1700, ¿no?, donde ya pasó a ser, pues, bueno, un almacén, zona de, pues ya quedaba obsoleto, ¿no?, para hacer vida en él. Y ya, pues, que el tema de guerras y demás, pues quizás ya había apaciguado un poco, y se tomó, pues bueno, los palacios se fueron, la gente se fue poniendo sus palacios en el pueblo, y dejaron esto, pues bueno, mantenido hasta que ya la guerra de la independencia y otros temas de hechos históricos, pues bueno, llegaron a su destrucción. Aún así, nos queda la obra que vemos, todo lo que es la estructura, consta de 4 torres, una base rectangular. Lo que es la loma del suelo es lecho de roca, donde está cimentado. Sobre la misma roca, como muchas edificaciones de Yanguas, su cimentación es la roca, el lecho de roca. Y se construyó en tapial, como podéis ver, estos agujeritos que tenemos en los muros eran unos traveseros que pasaban de un lado a otro. Se montaba una estructura tipo encofrado, se rellenaba de cal y canto, se dejaba secar y se proseguía desmontando y haciendo el siguiente. De esta manera se podía construir un poco lo que es esta base sólida, ¿no?, robusta. Bueno, aquí en principio tuvo el señorío de Cameros, era uno de los que dominaban la zona, familia de los condes de Aguilar, hubo varios reyes, el de Rey Ximeno también estuvo en esta zona. Anteriormente también hay dichos de que había otros asentamientos anteriores. Estamos hablando de que es una zona que ya fue visitada por los celtíberos, ¿no?, en una época donde los pelindrones eran los más, dijéramos, de los que se dedicaban al tema del ganado, a la guerra y el campo.
y de alguna manera pues se estructuró como una zona fronteriza y tuvieron pues que tomar medidas pues para controlar, ¿no? Un tema pues, estratégico, y tenían que, al paso de tanto militares como mercancías y demás, estaba controlado desde aquí. De hecho, Yanguas proviene del latín, en latín Yanuas en castellano significa puertas, y aquí tenemos representado, dijéramos, Yanguas con dos puertas. Tenemos la puerta de la villa y la puerta del río. En sí, las dos peñas que veremos ahora arriba, que son las peñas de las Zorras y la peña de Tejedo, se encuentran en la entrada, que se llama, se les ha hablado, eran las puertas de Valdearnedo, por decirlo así. Era una zona ya donde pasaba y estaban representados con esto. Estas dos puertas fortificaban, dijéramos, con una muralla alrededor del castillo, y dentro de lo que era Yanguas, pues bueno, tenían estos temas de privilegios donde estaban todos, pues bueno, de alguna manera. Bueno, esos motivos que hemos hablado antes, ¿no? Eran los que llevan a Yanguas a tener este castillo, este recinto amurallado, toda esa riqueza que tenía la zona. Por eso estamos hoy en este castillo, por eso se construye este castillo. Ahora sí volvemos al encofrado, porque la técnica del encofrado es algo que no es demasiado habitual por esta zona. No, esta es una forma de construcción más de lo que es la cuenca del Ebro, ¿no? Más bien por el tema de lo que es la cantería. Esta piedra no soportaba este tema de cantería. Por la zona más de Castilla es más de piedra, ¿no? Los castillos son de piedra, y aquí se optó más por este tipo de edificación que es más árabe, musulmán, de donde pues bueno, se ve que el tema soportaba mejor, ¿no? Todo el tema, unos muros de 2 metros donde soportaban pues todo tipo de ataques y todo lo que es la estructura. También tenemos que ver, hay varios detalles, como pueden ser este hueco que tenemos aquí, que era una entrada secreta a las almenas para poder estar protegidos, donde los soldados podían entrar y evitar ser encontrados, por decirlo así. En esta otra ventana tenemos dos escudos que fueron los propietarios del castillo. Se habla de los señores de Manrique, Lara, o incluso bueno, gente de la familia de Menéndez. También podéis ver unos huecos que hay entre plantas, que estos soportaban pues vigas, donde soportaban 2 plantas que comunicaban, dijéramos, una torre con otra, es decir, las 4 torres se mantenían unidas, ¿no?, entre sí. También podemos ver pues, bueno, la entrada principal, que es esta que está ahora por el frontón, que tenemos algún día, lo tenemos en mente, de poder abrirla. Y una chimenea que nos sube desde la primera planta, que nos hace ver cómo aquí en esta edificación pues era donde hacían vida pues la servidumbre, gente, militares y demás, ya que, como veréis en esta otra planta, en la torre del homenaje, que es la torre más alta de las 4 que hay, que es donde solía vivir el señor del castillo, el alcaide, el gobernador, veréis que tiene otra chimenea idéntica, que era también donde hacía vida. Las otras torres, pues bueno, podrían ser pues para despensa, zona bueno, para tener sus recursos, armamento. Nos podemos imaginar, porque como pasaron por varias etapas, tanto palaciego como defensivo, pues de alguna manera fue cambiando paulatinamente, ¿no? Claro. Fue una cosa... Oye, Tony, te quería preguntar también por el aljibe. Veréis, este patio es un patio de armas un poco peculiar, donde, bueno, más que nada porque son columnas que parecen romanas, y dispusieron de un aljibe que era, como os he dicho, estaba el lecho de roca, entonces no se podía buscar agua, sino se podía almacenar, ¿no? De alguna manera, pues aquí hicieron una fuente donde sacaban, extraían el agua necesaria y reponían. También tenemos que pensar de cómo es todo el patio y la estructura, pues se podían aprovechar las aguas de alguna manera para poder reconducirlas y atraerlas aquí, y si no, pues repostarían pues la servidumbre y demás. Luego había un saliente que se ve sobradero, que sale fuera del castillo, y esto sería pues un poco la zona de ganado, caballerizas, y zona pues un poquito fuera
de lo que era la zona común de vida, ¿no? Habían otras estancias, como podían ser cocina, herrería, y bueno, hay que ponerle un poco de imaginación a todo, ¿no? Porque desgraciadamente no hay muchos datos. Hay algunos datos que hemos podido recuperar y otros porque nos han dejado en evidencia, porque se ven los detalles, ¿no? Pero es complicado, hay que darle un poco de imaginación y comparar con otros castillos de la época, porque también se habla de que puede haber un pasadizo secreto que sale hacia el río Masas, que también tenemos otro río en este otro lado, que era el que abastecía el castillo y el pueblo. Y no se sabe si está o no estará, pero bueno, son cosas que iremos descubriendo con el tiempo, espero. Hombre, desde luego, porque esa es otra cosa que te quería preguntar. El castillo de Llanguas no hace tanto que se vuelve a abrir. No, la verdad es que se hizo una actuación, Patrimonio actuó en esta zona hace unos 12 años aproximadamente. Tenemos que imaginarnos todo escombrado, es decir, la gente entraba por las ventanas, estas columnas estaban todas enterradas, es decir, no, el suelo no se veía, el aljibe tampoco se conocía. Fueron cosas que fueron destapándose y a la vez fuimos descubriendo de que tenía mucha importancia, cuando aquí pues quizás el respeto patrimonial durante mucho tiempo pues no existía, pero no se dedicaba, ¿no? Gracias pues bueno, a la Junta y además pues que hemos podido ir haciendo cositas. Se han hecho actuaciones, son actuaciones que son muy caras, pero muy necesarias para poder mantenerlo, ¿no? Y que es una pena tener estas joyas y que por dejadez o por quizás no ponerle interés no actuamos. Y por suerte, pues bueno, podemos visitar la torre principal, donde tenemos una de la documentación que te he comentado, Yago, hace un rato, y son documentos que son copias que están en el Archivo Histórico de Valladolid, pero son muy reales y nos ponen un poquito más en esa época medieval, que yo creo que es muy interesante para gente curiosos como nosotros. Pues aprovechando que tenemos la torre del homenaje abierta, que la tenemos por dentro habilitada para poder visitarla, vamos para adentro. Bueno, Toni, nos hemos subido hasta arriba del todo de la torre del homenaje. Además hemos subido en un momento muy especial con las ovejas, con ese rebaño que tenemos esparcido por la ladera. Y es que desde aquí arriba, bueno, si hablamos con su función defensiva se ve todo, pero si hablamos de la función estética que tiene este paisaje también lo vemos absolutamente todo. Correcto, aquí es un privilegio poder tener estas vistas donde podemos apreciar la arquitectura más importante, la naturaleza, podemos ver las ovejas que tiene Mijay aquí en el pueblo, que están en expansiva, que van manteniendo un poco los campos, los colmeneros, y también pues bueno, tenemos el tema de lo que os hablaba, de que estaba fortificado, donde coge todo lo que es la vía y tierra. Hay Villa de Llanguas y la Villa Vieja, que se extiende hacia la izquierda, donde veis la torre de San Miguel, que es una torre, la antigua iglesia de San Miguel, que es la más antigua de la provincia, del siglo XII, que si os fijáis tiene un estilo románico, pirenaico, que es también un poco peculiar verla en esta zona, y mucha gente se asombra porque esto sí que se ve por la zona de Puigcerdá, de Aúl, de zona del Pirineo catalán, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos lo que es la torre, que se puede visitar, lo que es la base, se ve la cimentación de la antigua iglesia, que estuvo hasta el 1920, que sufrió un incendio y de alguna manera también tuvo algún ataque en la Guerra de la Independencia, pero tuvo vida hasta el 1920. Luego tenemos la iglesia de Santa María, el siglo XVI, una iglesia que contempla pues varios estilos, gótico, románico, medieval, y tenemos justo, bueno, es la capilla de la villa, que es la parte gótica de atrás, la más bella, por decirlo así, aunque es toda preciosa, donde está el Cristo de la Villa, que representa al patrón del pueblo de la Villa de Llanguas y al que le hacemos homenaje cada Semana Santa, bajando el Cristo yaciente de aquí hacia Santa María. Luego tenemos estas dos peñas, que bueno, Peña Las Zorras
y Tejedo. Yo, para mí como Paula y Izan para mí, pero tenemos también el río Cidacos, que surca todo lo que es esta zona que desemboca en el Ebro, y en este otro lado que tenemos lo que es el río Masas, que es el que abastece al pueblo, de donde viene. Tenemos una presa que mantiene el agua, que por suerte el agua es un bien muy rico de la zona, ¿no? Yanguas que se encuentra entre sierras, ¿eh? Es precioso, sí. Esto. Monte lo que es la Sierra de Cameros, que albergaba lo que era Burgos, Navarra, hasta Aragón, Soria, y era una zona muy escabrosa que no tenía fácil acceso. Entonces, todo el acceso que tenían, sobre todo desde celdas, como hemos hablado, que surcaban los ríos buscando las partes altas, y esta otra zona que es la zona por decir, de Burgos, de Pinares, de más difícil, y la zona de Soria, que era el acceso más fácil. En teoría, según dicen, las tropas napoleónicas se pusieron en esta loma al mando del general Ruggier contra los dragones numantinos de Soria, que era un regimiento militar que había en aquella época que también tuvo mucha relevancia. Por eso hay alguna temática de dragones en el pueblo también. Y bueno, tenemos la iglesia de San Lorenzo, que la hemos visitado antes, y en este y otro lado tenemos la antigua iglesia de San Pedro, que es del siglo XII, según dicen, podía ser de la Orden de los Templarios. Es una zona donde quizás pues vemos que tener estas iglesias y daban a ver tanto el seguimiento religioso que había, como la proporción de personas que había, ¿no? Estamos hablando de que en esta zona cerca de 3.500 personas vivían en ella, 5.000 en Villa y Tierra, en la parte llana, y todos vivían digamos, sobre todo el comercio, que hemos hablado de los arrieros de Yanguas, conocidos en todo el territorio nacional, donde este paso era decisivo para todos, ¿no? Entonces tenían mucho control, sobre todo eso, para el tema de tenerlo un poco atado, ¿no? Lo que era el libre comercio, que Alfonso X el Sabio fue el que otorgó a los yangüeses. Ya os he comentado lo de la documentación y el tema de, bueno, no sé si hemos hablado del capítulo 15 de Don Quijote de la Mancha, donde se habla de los arrieros yangüeses, donde los arrieros yangüeses tomaron una importancia en el libro bastante para Cervantes, que los plasmó, ¿no? Un poco. Se ve que Don Quijote tuvo un pequeño percance con los arrieros yangüeses por sus ovejas, que se pensaban que eran militares, y Rocinante se ve que tuvo, pues bueno, eso de que se propasó con las yeguas, y ahí los arrieros yangüeses pues no vieron y le dieron este escarmiento a Don Quijote. Una pequeña tunda, Don Quijote, de los arrieros yangüeses, que no se andaban con miramientos. No, normalmente ellos tenían, como hablamos, una serie de privilegios y una serie de poder, de gracia, de que eran respetados por todos sitios y temidos muchas veces, ¿no? Por el hecho de que de alguna manera eran personas protegidas por las cortes y por todo lo que había, ¿no? Entonces, dentro de lo que era la historia, Cervantes los tuvo muy en cuenta, y de aquí, pues bueno, donde queremos que estos arrieros que estuvieron durante 5 siglos haciendo estos viajes, donde no podemos ni imaginar qué aventuras tendrían en sus viajes, conectaban el norte con el sur y el centro, es decir, es una zona que dieron mucho juego a Yanguas, y hablamos de que en aquella época, pues bueno, las conexiones eran importantes, y ya estamos hablando de que el norte ya conectábamos con Europa, es decir, que aquí había mucho comercio de paso. Hombre, fíjense ustedes, y es lo que hemos comentado, que desde aquí se ve perfectamente. Si miramos hacia allá, tenemos Soria; si miramos hacia allí, tenemos La Rioja, tenemos Navarra; si miramos hacia allá, tenemos la provincia de Burgos. Lo que es Yanguas, me parece muy bonito que hayamos repasado toda la historia del pueblo, también el carácter de los yangüeses a través de este castillo, y desde aquí arriba, Toni, se respira tranquilidad, pero puede ser que se respire ya demasiada tranquilidad, ¿no? Que ya no se respire ese trajín de antaño, que Yanguas, como la comarca de Tierras Altas, ya lo sabemos, es uno de los territorios más despoblados de todo el continente europeo, más despoblados de todo el mundo.
que desde aquí arriba también se respira un poco esa morriña, ¿no?, por aquellos tiempos que pasaron, que ya no son, que es muchas veces también con lo que nos quedamos en la provincia de Soria, ¿no?, con ese sentimiento de, madre mía, lo que fuimos, lo que ya no vamos a poder ser, lo que están despoblados nuestros pueblos, pero también tenemos que lanzar este mensaje de que hay más allá, de que hay potencial en nuestros pueblos, de que hay mucho que hacer en sitios como Llanguas, mucho por hacer en sitios como este castillo. Mismamente este verano teníais una representación, ¿no?, de un teatro sobre los comuneros, es decir, que se pueden traer propuestas culturales que tengan este castillo como escenario, como telón de fondo, que muchas iniciativas se pueden llevar a cabo en Llanguas, es decir, que sí, que Llanguas fue cabeza de comarca, Llanguas fue muy importante en su tiempo, pero Llanguas puede volver a ser por lo menos algo de lo que fue, ¿no?, algún día. Sí, bueno, cara de que los tiempos cambian y que tenemos que ir pensando en de que tenemos que intentar sin estropear sobre todo lo que hay, ¿no? Es decir, el mantenimiento, el patrimonio en estos pueblos que quizás tienen tanta riqueza histórica. No significa que otros pueblos no tengan otros recursos, porque recursos, yo creo que la provincia de Soria tiene muchos recursos, lo único que tenemos que quizás estudiar de cómo explotarlos para poder sacarle provecho. Y este tipo de pueblo, aunque parezca un poco raro, ¿no?, yo creo que va a ser el refugio de un futuro de los de mañana, ¿no?, porque hoy día las ciudades se están haciendo quizás hasta menos, quizás no se puede vivir tan cómodamente como podemos vivir en estos pueblos donde se respira tranquilidad, se trabaja de otra manera, quizás no es tan quizás consumista, digamos, como sea, y yo al menos estoy muy contento de vivir en esta zona, ya que prácticamente tenemos todo lo que nos hace falta, bueno, incluso hasta más. Vemos que sobre todo lo que es la historia pues tiene un punto muy importante, que dentro de lo que hay, el conocerla nos evitará tener los mismos errores, como se suele decir, ¿no?, de intentar aprender de ella y sobre todo que no se nos olvide. Nosotros encantados de que venga gente, respetando y encantados de saber de que vais dándole voz a todas estas cosas que son tan importantes de Soria, que todo el mundo tiene derecho a conocer, y yo creo que todo el mundo tiene interés de conocer, y gracias a vosotros pues podemos bueno, llevarle esa voz al resto. ¿Cuándo y cómo podemos venir a Llanguas? Ahora hay que emplazar ya a la gente que nos está viendo. Por nosotros, cuando queráis, aquí tenéis vuestras casas. Las Llanguas, que son puertas, las puertas de Llanguas están abiertas para todo el mundo, para cuando quieran podéis disfrutar de nuestra zona. Pues ya lo saben, ya tienen deberes, ahora tienen que venir a Llanguas, tienen que visitar Llanguas, tienen que visitar toda esta zona, tienen que visitar toda la comarca de Tierras Altas, y tienen también los deberes de ir a decírselo a todos los que conozcan, que esto está aquí en Llanguas, que este castillo está aquí en Llanguas, que esto que nos rodea lo tenemos en la provincia de Soria. Toni, muchísimas gracias. A vosotros.